Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Liara, el violento contraataque alemán. Usados como herramienta de control. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido a lo largo de esta última semana, siempre en clave jurídica y siempre acompañados de tres, o en este caso dos grandísimos juristas, dos grandísimos abogados o jueces. Hoy en concreto me siento un poco intimidado, la verdad, porque estoy entre dos jueces. Estoy entre dos pedazos jueces y claro, al final yo me siento una hormiguita, ¿no? Yo me mantendré apartado haciendo las preguntas y callado y que ellos hablen, porque la verdad es que tenemos hoy dos invitados de lujo que yo no sé cómo he sido capaz de juntarlos a los dos en un mismo programa. Antes de presentarlos, voy a comentar un poco los temas de los que vamos a hablar. Hoy nos toca hablar sobre todo del tema del toque de queda. Madrid no tendrá el toque de queda y las limitaciones se van a convertir en recomendaciones, más bien, ¿no? El toque de queda va a terminar el 9 de mayo, se va a abrir la hostelería, se va a permitir que abra hasta las 12 de la noche, las reuniones en domicilios van a estar también permitidas, pero bueno, nos tenemos que preguntar si estos confinamientos, estos toques de queda y demás que son más propios de un estado de excepción han sido constitucionales y legales bajo el estado de alarma, ¿no? Bajo esta herramienta jurídica del estado de alarma. Vamos a hablar de este tema que es muy importante. Vamos a hablar también de la imputación de Pablo Iglesias. La Audiencia Nacional imputará al exlíder de Podemos por un delito de daños informáticos penado con hasta 3 años de cárcel. No sabemos cuál va a ser el futuro a partir de ahora de Pablo Iglesias, ahora que ha dejado de la política. Parece ser que se pasa otra vez al periodismo, al mundo de la televisión y a la docencia, eso es lo que ha dicho. Pero, ¿cuál va a ser su futuro legal, ¿no? ¿Cuál va a ser su futuro legal? Porque hay muchas investigaciones en torno a él y en torno al partido Podemos y no sabemos dónde va a desembocar esto, ¿no? Hemos intentado invitar en algún momento a Carolina Mata, que es abogada y está personada como acusación en el juicio de Neurona, en el famoso caso Neurona. Y bueno, pero vamos a comentar también este tema con nuestros dos invitados de hoy. Y también no se nos puede escapar que Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su hijo primogénito, ¿no? La
verdad es que llevamos mucho tiempo esperando que la familia Pujol y el mismo Jordi Pujol pasen por los tribunales y cumplan pena por los delitos que han cometido, porque la corrupción que ha rodeado a esta familia ha sido, la verdad es que impresionante, ¿no? Increíble. Vamos a comentar estos tres temas y voy a pasar a presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos un invitado de lujo, pero lujísimo, que es don Ramón Rodríguez Arribas. Don Ramón Rodríguez Arribas, que es vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional y, bueno, me va a corregir, pero también ha llegado a ser magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Así es. Don Ramón ahora mismo es socio director de su propio despacho, Rodríguez Arribas Abogados, y bueno, la verdad es que estoy encantado y estoy incluso intimidado de que esté aquí en este programa. Don Ramón, y eso que es difícil, ¿eh? Que yo me intimide, pero sí. Don Ramón, ¿qué tal? Bienvenido y encantado. Muchas gracias pero vamos, no hay perdón, no hay intimidación posible. Al contrario, tú eres un hombre joven, preparado y activo, de forma que yo soy un jubilado que trabaja todavía a pesar de eso y nada más. Bueno, muchas gracias, don Ramón. Y tenemos una semana más con nosotros a Fernando de Rosa Torner. Fernando, pues como he dicho antes, le conoceréis de otros programas. Fernando es juez de la Audiencia Provincial de Valencia y senador del Partido Popular por Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, y aquí pues con mi admirado Ramón, que como muy bien decía, lo conozco hace muchos años, ha sido mi maestro en la carrera judicial, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Cuando yo entré en la carrera judicial, que me asocié a esta gran asociación, él fue mi maestro en el ámbito de la justicia, en el ámbito asociativo, y es una de las personas que mejor han entendido la justicia y más han luchado por la independencia del Poder Judicial, y lo tengo que decir públicamente. Es un ejemplo de defensor de la carrera judicial y un hombre preclaro en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, es la verdad que estoy muy, muy honrado de poder compartir unos minutos con él y con su sabiduría. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Comparto tus palabras, la verdad. Y bueno, vamos a empezar a comentar los temas de hoy. Ya que tenemos aquí a don Ramón, que fue pues, vicepresidente del Tribunal Constitucional, me gustaría comentar la posible inconstitucionalidad de estos toques de queda, si se han utilizado las herramientas jurídicas adecuadas para imponer estos toques de queda y si ha sido legal lo que ha hecho el gobierno a lo largo de este último año, ¿no? Don Ramón, si le parece, empiece usted, por favor. Bueno, vamos a ver. El toque de queda es una medida muy grave. Yo no he conocido el toque de queda hasta ahora y yo soy un hombre ya de muchos años. El toque de queda supone que a determinadas horas de la noche, a partir de ese momento, es algo por causa muy justificada, la gente no puede salir de casa. Es una medida importante, restrictiva, de un derecho fundamental como es el del artículo 19 de la Constitución, que es la libertad de movimientos, de deambulación, se dice en unos términos quizá poco expresivos. Es la libertad de ir por la calle. Y por lo tanto es una medida grave. Se puede restringir en el seno de una interpretación más bien extensa de lo Discúlpeme, don Ramón, discúlpeme, que le quiero escuchar perfectamente. Fernando, si puedes pinchar tu micro para que se le escuche bien a don Ramón. Sí, continúe, por favor. Le decía que es una medida grave, es una medida que restringe mucho el derecho fundamental de libre circulación y que entiendo que sí que con un poquito de calzador cabía en el estado de alarma con esa restricción de que no se puede elegir salvo causa justificada. Los estados de alarma que hemos conocido en épocas, en países donde había revueltas, eran estados de alarma de carácter militar y no se podía salir ni por causa justificada ni por causa no justificada. No se podía salir de casa. De forma que en ese terreno de causa justificada
pues sí que cabe dentro del estado de alarma. Cabe más dentro del estado de excepción, es más fácil de meterlo en el estado de excepción. Lo que desde luego sí que no hay posibilidad de decretarlo es fuera del estado de alarma. Es decir, una vez que cesa el estado de alarma, yo entiendo que decir a la gente que no puede salir a la calle a partir de determinada hora de la noche, salvo causa justificada, es jurídicamente, constitucionalmente inviable. Fernando, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Tú crees que Bueno, hay comunidades que mantendrán los toques de queda, los confinamientos, etcétera, a pesar de que ya no exista el estado de alarma? Que sería ahora, gravísimo esto, ¿eh? es que ahora estamos viendo cómo empieza digamos, la tómbola. Estamos en una tómbola. El País Vasco ha pedido unas medidas, el TSJ del País Vasco lo ha tumbado. En cambio, en mi tierra, en la Comunidad Valenciana, se han establecido el toque de queda desde las 12 y un minuto hasta las 6 de la mañana y la imposibilidad de que más de 10 personas estén tanto en lugares abiertos, públicos como privados reunidos, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dicho que sí, pero por 15 días. Ahora Baleares, el TSJ ha adoptado unas medidas. Madrid no va a prohibir, va a recomendar, que creo que es lo más normal, esa recomendación, no prohibición. Y entonces estamos ante pues una dejación absoluta del gobierno, de su responsabilidad de coordinar toda esa post-pandemia. Se ha quitado de medio el gobierno de España, ha lanzado el órdago a los tribunales. Ya hemos visto la reacción del propio Tribunal Supremo, que ha dicho que no entiende ese Real Decreto en el que esté posibilitando la restricción de libertades fundamentales, dando la responsabilidad a los tribunales, cuando los tribunales no son los que deben de determinar, sino la propia ley, lo que tendría que establecer. Por lo tanto, yo creo que va a haber una situación caótica, jurídicamente hablando, y en eso mi maestro Ramón Rodríguez Arriba podrá acrecentarlo mejor. Es una situación caótica jurídicamente hablando, que podíamos haberlo solucionado si tuviéramos un gobierno diligente y no perezoso, porque no se ha dedicado a resolver, sino únicamente a lanzar la piedra y lanzar la pelota hacia adelante a las comunidades autónomas en primer momento y ahora a los tribunales de justicia. Creo que va a haber problemas jurídicos que acabarán en los tribunales y acabarán en el propio Tribunal Constitucional, porque es que creo que no se pueden restringir derechos fundamentales si no es a través de la fórmula constitucional. Y eso es lo que en un país con Estado de Derecho ha de garantizarse. Pero es que yo creo que los espectadores se tienen que dar cuenta y tienen que entender una cosa, que es gravísima, ¿no? Hoy salía en toda la prensa que se va a levantar este toque de queda, pero el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sí llevará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid otras medidas actualmente activas que quiere prorrogar a pesar de que no exista el estado de alarma. Es decir, como por ejemplo los cierres perimetrales por zonas básicas de salud. Es decir, tú estás limitando la libertad de movimiento, ¿no? de las personas. Así por las buenas, ¿no? Bueno, por motivos de salud, etcétera. Pero son limitaciones de los derechos fundamentales, de la libertad de las personas. Es muy grave, ¿no? Que esto se haga, además, sin una herramienta jurídica adecuada. Es decir, que simplemente desde la política te digan, pues, oye, te tienes que quedar en tu casa o te tienes que quedar en tu barrio. Y tú desde tu barrio no puedes salir. Esto es algo muy grave. Don Ramón, ¿a usted qué le parece? Bueno, ¿Usted cómo lo haría? ¿Usted, por ejemplo, cómo lo haría? Usted, si, por ejemplo, estuviera al mando de la Comunidad de Madrid, cerraría perimetralmente los barrios, etcétera. meterme en los zapatos del que tiene esa responsabilidad ahora no me apetece nada. No, vamos a ver. Yo creo que el defecto ha estado en lo que acaba de decir Fernando. Es decir, en que no se ha hecho una modificación legislativa, que ha habido tiempo de sobra para hacerla, y creo que apoyo parlamentario suficiente para haberla hecho en un plazo razonable, ha tenido tiempo de sobra,
bien fuera modificando la legislación actual, por ejemplo, las leyes sanitarias, la ley incluso de desarrollo del estado de alarma, excepción y sitio, o dictando, quizá hubiera sido mejor porque se anunció que se iba a hacer una ley de pandemia de carácter sanitario que contemplara, una ley orgánica, claro está, que contemplara la posibilidad de restricción de algunos derechos fundamentales por razones sanitarias muy específicas de un caso realmente singular. Porque cuando la Ley de Desarrollo de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio habla del estado de alarma, habla de catástrofes naturales, de incendios forestales y habla de epidemias, pero no habla de pandemias. Y esto, aunque nos vamos acostumbrando ya a la distinción, pero es muy importante. La epidemia es una cosa localizada, es decir, hay un sitio, un lugar, un área donde se produce una enfermedad contagiosa. Y eso hay que aislarlo y hay que aceptar que se puede hacer. Pero la pandemia es, en este caso, ha sido planetaria, es cuando es general. Y en este caso es que no se puede huir de ella. Entonces, tenía que tener una ley específica que dijera, cuando se produzcan situaciones de pandemia de carácter amplio, de carácter que ocupe toda la nación o varias naciones, entonces se podrán hacer tales cosas. Y eso con ley orgánica hubiera sido perfectamente aplicable, no hubiera planteado ninguna inseguridad jurídica, hubiera permitido que las autoridades competentes hicieran lo que tuvieran que hacer sin problemas y, sobre todo, no se habría hecho lo que ahora se ha hecho, que es crear una especie de gobierno de los jueces por el cual se remite a los tribunales superiores de justicia y, en el caso de que no esté uno conforme con lo que han dicho, al Tribunal Supremo en la Sala Tercera a resolver problemas en realidad de carácter preventivo, que eso no es la finalidad de un tribunal. Los tribunales están para aplicar el derecho en casos de conflicto, pero no para prevenir el conflicto. El conflicto se previene desde el punto y hora en que se hacen cosas propias de la política y del Poder Ejecutivo. Entonces, no se ha promovido una ley que permitiera eso, al contrario, se han quedado las cosas como estaban, repito, ha habido tiempo de sobra, y ahora nos encontramos con una cosa que va a dar muchos problemas. Porque claro, no se dan cuenta de una cosa. Una comunidad autónoma puede pedir, y de hecho ya está pasando, a su Tribunal Superior de Justicia que le autorice a hacer algo, por ejemplo, lo que ha pasado en Baleares, autoriza, otra pide lo mismo y el tribunal no se lo autoriza, el tribunal correspondiente, que no es el mismo, se recurre en vía de casación ese auto ante la Sala Tercera, el Tribunal Supremo, y la Sala Tercera dice, no, eso no se puede hacer, que yo creo que es lo que va a decir, eso no se puede hacer. Y entonces, el otro Tribunal Superior de Justicia que ha dictado una resolución contradictoria con esa resolución es firme, no la ha atacado nadie. Y se encontrarán con una zona de España en la que hay toque de queda y otra zona de España en la que no hay toque de queda. Eso a mí me parece un verdadero barullo jurídico y el haber dado lugar a eso y haber metido en ese lío a los tribunales me parece un grave error, por calificarlo de manera prudente. Don Ramón, ¿usted usted qué cree? ¿Por qué el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no ha respondido todavía a los dos recursos que presentó Vox contra el estado de alarma? Es decir, los presentó hace un año y es cierto que Vox se ha quejado, el partido Vox se ha quejado de que han resuelto pues, un asunto personal, como es el de Toni Cantó, de la candidatura de Toni Cantó para la Comunidad de Madrid, lo resolvieron en 3 días, pero un tema tan importante como es el recurso que interpuso Vox contra el estado de alarma, todavía no han contestado, no han resuelto eso, y yo no sé si hay alguna influencia política de por medio, no lo sé, pero usted, por ejemplo, que ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, ¿por qué cree que tarda tanto el Tribunal Constitucional en responder a este recurso de Vox contra el estado de alarma que afecta a 47 millones de personas, ¿no? Bueno, lo de los plazos es que en el caso de los recursos de carácter electoral hay plazos perentorios. Yo en materia electoral, cuando estaba en el tribunal, ha habido días en que he salido después de las 12, porque a las 12 menos cuarto estábamos firmando una resolución que tenía que estar notificada antes de que pasara al día siguiente, ¿no? Y eso no es para los recursos ordinarios. Cierto es que sería de desear que una cosa tan importante como la declaración del estado de alarma, puesto en duda por un partido político, por un grupo parlamentario, se hubiera resuelto antes para no estar en esta incertidumbre, ¿verdad? Yo no me atrevo
a saber cuáles son las causas y desde luego siempre hablo con el máximo respeto de los compañeros que ahora ejercen su función. Supongo que habrá razones que habría que preguntarles a ellos. Pero yo lamento que eso se esté produciendo y que dé lugar a una crítica del órgano en el que 9 años de mi vida he servido a España como he creído mejor. Don Ramón, en vez del estado de alarma, por ejemplo, ¿qué herramienta jurídica se podría haber utilizado para atajar el problema de la pandemia y demás, que no afectase a derechos fundamentales de los ciudadanos, o una herramienta jurídica adecuada? Usted, por ejemplo, no sé si comparte la opinión del gobierno de que había que decretar ese estado de alarma en el mes de marzo del año pasado, o no lo sé, ¿lo hubiese hecho de otra manera? En aquel momento la única posibilidad era el estado de alarma, con todas las limitaciones que tiene y con los problemas que ha planteado. No estimo que fuera conveniente el estado de excepción porque la Ley de Desarrollo y la propia Constitución han previsto un estado de excepción basado no en catástrofes naturales, en incendios o en epidemias, como he dicho antes, sino en gravísimas alteraciones de orden público. Y el estado de excepción está para regular problemas interiores del país que afectan al orden público general, a eso que se llama el orden público protegido por la ley. Y por lo tanto ahí no cabía, a menos que se hubiera podido reformar, que se ha podido hacer también, la ley de desarrollo y decir que el estado de excepción sería en los casos de grave alteración o en caso de una pandemia generalizada que afectara a la mayor parte del territorio nacional o que afectara a todo el globo, como ha pasado, ¿no? Quizá esa reforma hecha en su momento pues hubiera hecho un estado de alarma más eficaz. Pero eso ya es agua derramada. Estamos ahora en un momento distinto y ahora hay que afrontar la realidad. En este momento va a haber muchas contradicciones en las resoluciones de los tribunales superiores de justicia. Se va a dar un trabajo también al Tribunal Supremo que veremos cómo sale de él, porque se le dan 5 días para resolver. Y por otra parte, yo creo que lo que tampoco se puede descuidar es la protección de la salud de los españoles. Al final, en lo que yo creo que hay que echar a correr de verdad es en la vacuna. Es decir, si se consigue una vacunación masiva, como ya se está haciendo en gran parte del país, los problemas empezarán a bajar, empezarán a decaer. Y lo que yo veo también es un poco de desorganización en esto de la vacuna. Primero porque hoy estábamos oyendo noticias de que había almacenadas vacunas que no se ponían y por otra parte no se resuelve si la de AstraZeneca, que también plantea algún problema incluso de miedo colectivo, se pone o no. Yo conozco personas que se han puesto la AstraZeneca y que ahora dicen, yo lo que no me pongo es otra, o me pongan la misma. Y todo eso da sensación de falta de criterio y de inseguridad. Y eso no es bueno porque resta confianza a los ciudadanos en sus propias instituciones y crea una sensación de riesgo, de peligro, que no es bueno tampoco. Entonces, lo que hay que hacer, repito, es echar a correr en la vacunación. Y yo creo que si de aquí al final del verano, de verdad, haciendo el esfuerzo que sea, se consigue vacunar a un porcentaje grande de la población española, el problema incluso jurídico va a decaer. Fernando, sobre los recursos que interpuso Vox ante el Tribunal Constitucional por el estado de alarma, ¿tú a qué achacas este retraso? Porque es que el estado de alarma se acaba ya, todavía no se ha resuelto nada. Al final Pedro Sánchez se va a librar de que le den un palazo en la cabeza desde el Tribunal Constitucional y no sé, me parece que no es de recibo, ¿no?, lo que están haciendo, que es que al final pues se va a juzgar una cosa dentro de 6 años cuando ya no le importa a nadie, ¿no? Bueno, realmente, y ahí don Ramón podría lo saber mejor, el Tribunal Constitucional está con un colapso crónico, ¿no? Un colapso crónico de asuntos fundamentales. Hay materia muy importante, la prisión permanente, está cuestiones fundamentales de derecho a la vida. Es decir, hay muchas cuestiones que son muy importantes que están aún en el ámbito del Tribunal Constitucional. Y uno de ellos es el estado de alarma. Pero fíjate con lo importante que es
el recurso que ha podido interponer partidos políticos contra el estado de alarma, lo que a mí me parece más importante es el debate jurídico. El debate jurídico, independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional con respecto a ese Real Decreto concreto de estado de alarma, lo que sí que tenemos que entre todos, haber solucionado la cuestión jurídica. Porque es verdad que cuando estemos todos vacunados o cuando esté ya la población en un 70% con ese nivel de vacunación, el problema sanitario estará relajado. Pero es que va a quedar un nudo jurídico que es necesario desenredar para futuras situaciones. Porque hemos visto que, porque no podría ser de otra manera, que la legislación ordinaria no puede prever todo, y eso es lógico, no puede prever una situación pandémica, no puede prever que hemos estado un año con derechos y libertades fundamentales restringidas, pero para una sociedad democrática estar en permanente estado de alerta y de restricción de derechos fundamentales, esto no puede ser. No podemos estar en permanente estado de alarma con restricción permanente de estados de derechos y libertades. Por eso, como bien decía Ramón, debería haberse establecido una ley orgánica para, en caso de restricción o limitación de derechos de carácter temporal motivados por problemas sanitarios. Y eso es lo que se debería haber efectuado para cuestiones futuras, porque no sabemos lo que puede pasar en un futuro, Rodrigo. Es que no sabemos qué situación nos podemos encontrar. Podemos tener una alarma sanitaria o, ¿por qué no podemos tener otra alarma de cualquier otro tipo que haga necesario tener una red jurídica que permita restringir derechos y libertades y, sobre todo, que permita vigilar al gobierno cuando limita derechos y libertades? Porque hemos estado viendo como en la primera fase del estado de alarma, el gobierno, desde mi punto de vista, se ha extralimitado. Se ha extralimitado y ha utilizado el estado de alarma para realizar política ideológica del gobierno. Hemos visto cómo a través del Real Decreto se nombró a Pablo Iglesias miembro del CNI, cómo el portal de transparencia lo primero que se hizo fue cerrarlo para que no hubiéramos podido conocer contratos y la contratación urgente en materia sanitaria. Hemos visto cómo se suspendieron todos los plazos procesales. Hemos visto cómo se actuó de una determinada... Que es verdad que durante los primeros meses estábamos todo el mundo en un impacto psicológico, en un impacto emocional, que estuvimos proclives, ¿no?, a aceptarlo. Pero es que tú lo ves un poco mirando la vista atrás, y ha habido un abuso del estado de alarma por parte de un gobierno sectario y de un gobierno que ha querido utilizar para una agenda diferente que resolver un problema sanitario. Por eso es necesario una ley orgánica que determine o la reforma de la propia ley orgánica de estado de alarma, excepción o sitio, o una ley orgánica de ejercicio de derechos fundamentales en momentos de alarma sanitaria, que podía perfectamente. Es que hemos estado tramitando leyes ahora, por ejemplo, en la manera en que se ha cegado la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial nombre cargos, lo han tramitado en 15 días, porque les ha interesado, y en 15 días lo han tramitado este gobierno. Por tanto, va a haber un problema jurídico que la solución sanitaria no lo va a solucionar, porque ese es el debate que va en el ámbito jurídico va a existir. Fernando, pero ¿tú crees que los confinamientos y los toques de queda fueron legales, son legales bajo el estado de alarma? ¿O se han extralimitado y han vulnerado la ley, por así decirlo? Porque No. para el estado de alarma, como decía don Ramón, esto para decretar toques de queda y demás, o sea, para ordenar toques de queda y confinamientos, tienes que decretar un estado de excepción, ¿no? No de alarma. Ese es el debate que supongo que el Tribunal Constitucional tendrá que resolver. Yo modestamente considero que una limitación temporal de derechos
tiene que efectuarse a través del estado de excepción. Pero bueno, eso es lo que determinará el propio Tribunal Constitucional, el alcance del estado de alarma. A lo mejor hace una reinterpretación sobre el estado de alarma y una reinterpretación del estado de excepción. Ese es el factor constitucional. Yo sí que te digo que yo estuve de acuerdo en la adopción de las medidas en el mes de marzo, porque no teníamos ningún instrumento y era un terreno desconocido. Y nos adentramos en un terreno desconocido que tuvimos que emplear esa arma jurídica. Lo que sí te digo, que viéndolo ahora con distancia, un gobierno democrático no puede tener ese poder absoluto por encima de falta de control de los otros poderes, legislativo y judicial. Y creo que eso es lo que tenemos que incidir. Si se le da un poder absoluto a un Estado, a un gobierno, al poder ejecutivo, ha de estar bajo el control del poder legislativo y del poder judicial. No podemos cegar los otros poderes, porque eso se pone en peligro de autoritarismo en un Estado de Derecho. Vamos a pasar al siguiente bloque. Quiero hablar de la familia de Jordi Pujol, o sea, la familia Pujol. La verdad es que una auténtica mafia de familia. Anticorrupción ha pedido 9 años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su hijo primogénito. En concreto, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 el escrito de calificación contra los miembros de la familia Pujol Ferrusola. La Fiscalía pide 9 años de prisión para el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y 29 para su hijo primogénito, su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, por la trama criminal que afecta a toda la familia del expresidente de la Generalidad de Cataluña. De hecho, la única que no pisará el banquillo es pues su mujer, la matriarca Marta Ferrusola, a la que han archivado la causa debido a que sufre una demencia, ¿no? Dice el Ministerio Público en su escrito, explica que los miembros de la familia, actuando conjuntamente, ocultaron al menos desde el año 1991 una ingente cantidad de dinero en Andorra. Y además es que lo dicen literalmente, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana. Jordi Pujol acordó con su cónyuge Marta Ferrusola que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de ella y de sus hijos, los también acusados Jordi, Josep, Marta Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola en la Banca Rey, que luego se fusionaría con Banca Agrícola dando lugar al Antbank. También acordaron ambos cónyuges que fuera su hijo Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia. O sea, es decir, utilizaron la política para enriquecerse de forma ilícita y para tejer una red de clientelismo impresionante y yo creo que muy pocas veces vista, no solamente en España, sino en Europa. Es decir, dicen que la cantidad de dinero que amasaron los Pujol en todos estos años, desde el año 91, dice el Ministerio Público, desde el año 91, dicen que es la mayor cantidad de dinero que se ha defraudado en España, ¿no? Por parte de un político. O sea, ni los casos que ha tenido el Partido Popular, ni los casos que ha tenido el PSOE lo superan, ¿no? Fernando, tú que eres senador del Partido Popular, que eres político también, yo no sé si has tenido alguna vez la oportunidad de conocer a Pujol, pero ¿tú qué opinas de todo este tema? Yo creo que ya clamaba al cielo, ¿no? Que estuvieran tan impunes, ¿no? Bueno, realmente la propia denominación que hacían entre ellos, que era de términos mafiosos, Marta Ferrusola era la madre superiora, ¿no? La única que se ha librado la madre superiora. En fin, es el supuesto de enriquecimiento personal más indigno de la historia española.
Hasta ahora hemos visto corrupción en los partidos políticos, lo hemos visto, por desgracia, en el Partido Popular, lo hemos visto en el Partido Socialista, lo hemos visto en el Partido Nacionalista Vasco, pero es que aquí es un enriquecimiento de una familia que enarbolando la señera catalana, entraba en todos los ámbitos a robar, por lo menos presuntamente hasta que caiga una sentencia. Pero sí que te digo que lo que hemos leído durante estos años es tremendo. Con sucursales, la propia familia en Andorra, con sucursales como si fuera una empresa, ¿no? Se constituyeron en una empresa en la que crearon la figura del 3%, del 4% y del 5%. Y encima, con la complicidad de una sociedad catalana que por motivos identitarios y por motivos nacionalistas taparon, permitieron, callaron y de alguna manera favorecieron ese saqueo a las cuentas públicas. Vamos a verlo todo en el juicio. Y me gustaría que ese juicio tuviera la total publicidad, como lo han tenido otros juicios en España, ¿no? Con la total publicidad, todos los medios de comunicación, con luz y taquígrafos. Y veremos realmente que esa frase acuñada por el propio Jordi Pujol, de que en España ens roba, a ver al final quién robaba. Y en segundo lugar, ¿por qué? También tenemos que saber por qué a partir de un momento el nacionalismo independentista catalán subió peldaños. A lo mejor estuvo motivado porque cuando se descubrió que estaban entroncados en el fango de la corrupción de una familia que para ellos era la, permitirme a lo mejor una expresión poco afortunada, pero casi como la sagrada familia para el independentismo catalán. Y eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que se tiene que juzgar. Y vamos a ver si la sociedad catalana está suficientemente madura para verlo, como lo ha ocurrido con la sociedad madrileña, como la sociedad valenciana o como la sociedad andaluza. Esperemos que la sociedad catalana vea sus vergüenzas y su desnudez ante este tema, este caso de corrupción tan grave. Don Ramón, ¿qué opina de este tema? Todos los delitos que ha cometido esta familia, ¿usted cree que va a ser la puntilla para el independentismo catalán? ¿Cree que le puede hacer daño al independentismo catalán este juicio? Bueno, primero, incluso desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, por lo que se conoce a través de la actuación del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, por lo que se conoce a través de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. Hay indicios, como se dice en el lenguaje jurídico, hay indicios racionales suficientes para estar asombrados de hasta qué punto una familia que gozaba de un prestigio político y un prestigio social impresionante en Cataluña, se estaba dedicando con habitualidad, al parecer, pues a quedarse con el dinero de las actuaciones administrativas a través de esas comisiones que dieron lugar pues al escándalo correspondiente. Ahora, desgraciadamente, la pregunta que usted me formula, que es la de si ese juicio, incluso aunque llegara como desgraciadamente, digo desgraciadamente porque siempre es triste esto, parece probable que llegara a condena, pues desgraciadamente no va a afectar al núcleo principal del separatismo catalán. Porque el separatismo catalán se ha convertido no en una doctrina política, no ni siquiera en un sentimiento, sino en una fe religiosa. Y por lo tanto, pues todo el que tiene una fe de ese tipo no ve más allá de la realidad, no existe para él. Y además, desgraciadamente, también digo otra cosa que es muy triste. Cuando dicen, y el nacionalismo español, mire usted, el problema del nacionalismo no es que sea de aquí o de allá, es que excluya a los demás nacionalismos. Es decir, que no acepte, primero, que puede haber quien no lo sienta y que puede haber quien tenga otros sentimientos. Desgraciadamente, cuando habla usted con un separatista catalán,
es muy difícil, incluso en personas razonables, razonar, porque tienen un sectarismo ideológico de tal naturaleza que, salvo contadas excepciones que yo estoy dispuesto a aceptar, pues el diálogo es muy difícil. Como estamos viendo cuando dicen vamos a hacer esto sí o sí, que parece una broma de niños, pero es que lo dicen en serio. Por lo tanto, efectos no va a tener. No, la verdad es que los delitos de los que se le acusan a todos, a la familia Pujol, son muy graves. Delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la hacienda pública y frustración de la ejecución. La verdad es que increíble, increíble, increíble. Don Ramón, usted cuando estaba en el Tribunal Constitucional, todo este tema de Pujol, del independentismo catalán, del nacionalismo catalán y demás, ¿cómo se ve desde el Tribunal Constitucional? Es decir, el Tribunal Constitucional, que es el paradigma, por así decirlo, de la justicia en España y es la salvaguarda, ¿no?, de la Carta Magna de la Constitución. ¿Cómo se ven todos estos temas desde este tribunal? Porque, claro, es un tribunal que la gente pues no conoce, parece como muy inaccesible, la gente no conoce realmente a los jueces del Tribunal Constitucional, la gente de a pie, entonces como que lo ven como si fuera una atalaya, ¿no? Como una torre de marfil. Entonces, usted que ha estado ahí dentro, ¿cómo se ven todos estos asuntos desde allí? Pues, claro, el Tribunal Constitucional tiene dos funciones elementales. Una es la depuración del ordenamiento jurídico, expulsando de él aquellas leyes que, impugnadas en su momento o a través de la cuestión de inconstitucionalidad que plantea cualquier juez, pues se depura ese ordenamiento y se expulsa de él aquella ley o aquella norma que pueda ser vulneradora de la propia Constitución. Pero como tiene que ser a instancia de parte, y como no hay una actuación de oficio de depuración, pues la verdad es que conviven con la Constitución leyes inconstitucionales. Y por lo tanto, ese primer problema plantea, pero eso es un defecto originario, eso no se va a resolver si no hay un cambio constitucional en la estructura del sistema. Y por otra parte, la protección de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales. Y en ese terreno también el tribunal ha tenido una actuación muy anquilosada, porque hay 12 o 13.000 recursos al año, y a pesar de la reforma que se hizo en el año 2006, que trató de limitar mucho los números de los recursos, la verdad es que no se ha conseguido, y quizá eso sí se podría hacer desde una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, hacer que el Tribunal Constitucional se quedara para aquellas cosas realmente importantes en materia de derechos fundamentales y que lo demás lo resolvieran los tribunales ordinarios, lo cual, dentro de lo que regula la Constitución, es perfectamente posible. Por lo tanto, la visión del escándalo político desde el Tribunal Constitucional pues no es diferente de la que pueda obtener un ciudadano, porque, primero, la sanción penal no corresponde a los miembros del Tribunal Constitucional. Y la actividad política, repito, puede derivarse de una inconstitucionalidad o de un amparo, pero eso llega mucho después de que se haya producido ya la solución o no solución jurídica del asunto originario. De forma que, visión desde el Tribunal Constitucional. Otro problema es lo que usted ha planteado, de que no hay pedagogía de instituciones en España. Y entonces mucha gente no sabe qué es la Fiscalía, mucha gente no sabe cómo es un juicio penal, mucha gente no sabe lo que es el Tribunal Constitucional, mucha gente no sabe lo que es un recurso de inconstitucionalidad. No digo que sean juristas, pero si me permite, le voy a contar una pequeña anécdota personal. Mi padre, además de militar, se hizo abogado siendo capitán de la Guardia Civil. Y me contaba que en el bachillerato, y que por eso después de ser militar le entró la cosa de ser además licenciado en Derecho, ya en el bachillerato había una asignatura que se llamaba Rudimentos de Derecho. Y fíjense que en aquellos tiempos, a principios del siglo XX, había más sentido jurídico, que se metían los chicos que estudiaban el bachillerato para enseñarles qué era un juez, qué era un abogado, qué era un procurador de los tribunales, qué era un juicio, qué diferencia había entre el juicio penal y el juicio civil. Hoy día da pena ver cómo se habla confundiendo demanda con denuncia,
querella con escrito de acusación, en fin, no hay una mera cultura elemental, incluso en círculos que por su cultura general resulta más asombroso, ¿no? Y esto es la pedagogía que yo he hecho en falta y que desgraciadamente yo tengo un opúsculo que hicimos una vez en una asociación de Madrid sobre esas vulgarizaciones de conceptos, y cuando algunas personas de mi confianza, claro, porque es un rollo, me dice, es que no entiendo, toma, en estas 20 páginas están la contestación a muchas preguntas que me vas a hacer vulgarizadamente, es decir, para que no tengas que estudiar derecho para saber lo elemental que debe conocer un ciudadano. A mí me da mucha pena ver que muchas veces los españoles sabemos mejor cómo funcionan las instituciones de los Estados Unidos a través de los telefilmes que las instituciones jurídicas españolas. Sí, 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 totalmente, totalmente. Que la gente se piensa que un juicio penal es como lo de los americanos, con jurado, con una sala enorme, con un juez ahí subido a un estrado. Se piensan que en España es igual. Sí, sí. Claro. Luego cuando va en la realidad de lo que es en España, que yo creo que no tenemos nada que envidiar. Es decepcionante. Pues luego ves la realidad, es decepcionante. Es una sala pequeñita y un juez ahí que te dice, a ver, venga usted para acá. Tal. Y claro, un juez que solo no es el espectáculo de los americanos, ¿no? No, y un juez además con muy pocas facultades de estrados. Es decir, usted ve cómo el juez americano y el juez anglosajón en general, cuando le faltan el respeto mínimamente, reacciona con una autoridad tremenda y con una energía tremenda. En España antes había un poco más, pero ahora la legislación, es más, los insultos, las injurias a un juez en el ejercicio de sus funciones, pues no se pueden perseguir más que a instancia del Ministerio Fiscal si lo cree oportuno, o el juez tiene que denunciarlo. No puede actuar en policía de Estado más que para decirle esté usted quieto o salga de la sala, pero nada más. Lamentable, lamentable. Bueno, tenemos que pasar al último bloque. La Audiencia Nacional imputará a Iglesias por un delito de daños informáticos penado con hasta 3 años de cárcel. Pablo Iglesias dimitió esta semana de todos sus cargos políticos y la verdad es que ahora pues no va a desaparecer del todo, ¿no? Porque la justicia le persigue, seguramente va a seguir saliendo en los medios de comunicación, seguirá copando titulares en todos los medios. Y bueno, ¿qué va a pasar con este caso Dina, no? La Audiencia Nacional pues lo va a imputar tras perder su condición de aforado. En este caso Dina, ¿no? Recordemos Dina Busselham, que es la directora de este panfleto al servicio de Podemos, que es La Última Hora, pues parece ser que Pablo Iglesias se quedó con su teléfono móvil, con la tarjeta de memoria, hubo daños en esa tarjeta de memoria. Es decir, un caso, la verdad es que bastante vergonzoso viniendo de un partido político que se dice feminista y defensor de la libertad de las mujeres y bueno, parece que Iglesias actúa ahí como con un paternalismo fuera de lo normal con una compañera de partido como es Dina Busselham, ¿no? Pero bueno, le acusan de un delito bastante grave que se pena con hasta 3 años de cárcel. Fernando, tú estarás de enhorabuena esta semana, porque habéis arrasado en Madrid, tu compañera Ayuso ha logrado, bueno, le ha cortado la coleta a Coletas, ha logrado expulsar a Pablo Iglesias de la política y bueno, y va camino de echar a Sánchez, ¿no? Parece ser. Ojalá. Bueno, pero sois vosotros los que estéis de enhorabuena que vivís en Madrid, ¿no, Rodrigo y Ramón? Hombre, yo estoy encantado, yo estoy encantado. Sois vosotros los que estéis de enhorabuena. Yo vivo en Valencia y por desgracia no tengo la suerte de tener un gobierno de libertad en mi comunidad. Por tanto, el Partido Popular, la verdad, que estamos de enhorabuena, pero yo creo que sois los más de 5 millones o 6 millones de madrileños los que estéis de enhorabuena porque vais a tener un gobierno de libertad, vais a tener bajada de impuestos, van a defender vuestros derechos y vuestras libertades. Y en el resto de España, por lo menos en mi comunidad valenciana, echamos mucho en falta. A ver si los madrileños cuando vengáis, y yo sé que Ramón viene aquí a mi tierra a pasar temporadas,
cuando vengáis aquí traéis un poco de ese espíritu de libertad que necesitamos en la Comunitat Valenciana. Por lo que decías de nuestro querido Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, es que en Podemos, si se coges la ejecutiva de Podemos, estás repasando todo el Código Penal. Estás repasando desde aquel que se ha dedicado a robar bancos, aquel que ha realizado agresiones sexuales, aquella que se ha desnudado en una iglesia, aquella que se ha dedicado a golpear y llamando hija de puta a policías, que por cierto el Supremo el 19 de mayo pues dictará la sentencia, el otro que se dedicaba a agredir a la policía, otros que se alegraban cuando se incendiaban las calles en Madrid. Es decir, podemos hacer un tratado de derecho penal atendiendo los casos en los cuales están implicados toda la ejecutiva de Podemos. Y para más INRI tenemos al macho alfa, a Pablo Iglesias, que en un caso tan desagradable que yo creo que tiene todas las connotaciones de violencia de género, de destrucción informática, por revelación de secretos, etcétera. Un caso muy, muy, muy feo, en el cual, pues claro, él ya no estará aforado, que es lo que le ha salvado hasta ahora. Es decir, el que venían a eliminar los aforamientos porque han de la casta, pues él se ha beneficiado como casta durante todos estos meses esa condición. Yo creo que el tribunal ahí tiene que actuar porque somos todos iguales ante la ley. Ahora el señor Iglesias es el señor Iglesias, ya no es el vicepresidente y por tanto lo que habrá que ver que la Audiencia Nacional siga actuando y por tanto lo veremos declarando y lo veremos pues defendiéndose ante un tribunal y en ese sentido, pues como la justicia es justa, pues ya se pronunciará y a la sentencia o a la resolución lo remitiremos. Quería poner, antes de darle la palabra a don Ramón, en antecedentes a los espectadores para que entiendan este caso tan grave. El juez Manuel García Castellón, instructor del caso Dina, elevó en octubre del año pasado una exposición razonada ante el alto tribunal con los indicios delictivos cometidos presuntamente por Iglesias. En el escrito, el titular del juzgado central de instrucción número 6 relató, entre otros indicios sólidos de un delito de daños informáticos cometidos por el líder podemita. El magistrado manifestó que Pablo Iglesias recibió del dueño de la extinta Interview, Antonio Asensio, la tarjeta de memoria original Mini SD procedente del teléfono de Dina Busselham el 20 de enero de 2016. El ex vicepresidente comprobó en la redacción de la revista de investigación que la tarjeta almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de su ex asesora en el Parlamento Europeo. Pese a ello, se guardó la tarjeta en su poder sin decírselo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas. Ella había sido su asesora. Y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina Busselham desde noviembre de 2015. Es decir, algo increíble, ¿no? El magistrado también señaló, como otro punto significativo, el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta inoperativa que guardaba en su poder y advirtió que a lo largo de la investigación no se pudo determinar la fecha de la devolución. Dice que en todo caso indicó que debió de ser antes del 23 de agosto del 17. Lo que sí que se ha podido confirmar es que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento. Increíble, ¿no? Por estos hechos se le atribuyen dos delitos: daños informáticos, recogido en el artículo 264 del Código Penal, y descubrimiento y revelación de secretos, el artículo 197.1 y 2 del Código Penal. Don Ramón, ¿qué opinión le merece este asunto tan turbio? Yo sé que no está a lo mejor a la altura de su criterio y de su opinión esta noticia, pero ¿a usted qué le parece todo esto? Algo lamentable y sigo habitualmente las cosas de este tipo, primero por curiosidad, no digo científica, ni tampoco malsana, sino por curiosidad jurídica. Y luego también, porque claro, como ejerzo la abogacía, pues es una forma de estar al día también. Y en este caso concreto lo que hay que poner de manifiesto es que cuando a alguien le imputan un hecho delictivo o un hecho administrativo indecoroso,
Resulta que lo principal, lo que uno quisiera, es inmediatamente poder dar explicaciones. Bueno, pues en este caso concretamente lo que ha pasado es que como no ha aceptado dar esas explicaciones voluntariamente y se ha amparado en eso que en otras ocasiones se ha denostado tanto, que es el aforamiento, es decir, no un privilegio, sino la facultad que la ley establece de que una persona tiene que ser juzgada por un tribunal colegiado y superior, en este caso nada menos, Tribunal Supremo, la Sala Segunda, pues no se ha producido esta. Y ahora, al perder el aforamiento, pues se va a producir para su bien o para su mal. No se prejuzga nada, se le va a dar ocasión de comparecer ante el juez que conoce el asunto, que además, en fin, le conozco personalmente desde hace muchos años y es un juez de instrucción experimentado y de perfecta garantía en cuanto a su forma de actuar. Por lo tanto, se va a encontrar ahora con la posibilidad el señor Iglesias de defenderse, de dar explicaciones, y a su vez la investigación, porque también los ciudadanos tenemos intereses en que las investigaciones penales den su fruto, va a poder ser aclarada en el sentido que sea. Si realmente los hechos que se le imputan como posiblemente delictivos o no se produjeron o por las circunstancias que ocurrían no tienen naturaleza delictiva, pues el señor Iglesias se encontrará que precisamente sin necesidad de tener un fuero especial va a tener la protección que un Estado de Derecho dispensa a los ciudadanos. Y por el contrario, resultara de esa investigación que este señor pues, pudiera haber cometido, los indicios racionales de criminalidad fueran suficientes para someterle a juicio, pues va a tener ocasión también de defenderse en un juicio público. Y va a comprender también eso que él mismo ha predicado muchas veces y ha hecho bien, el de que ante la ley somos todos iguales. Y resulta quizá un poquito más chocante desde el punto de vista no jurídico, sino sociopolítico, es que precisamente cuando se han defendido públicamente y hasta de una manera rabiosa principios y criterios en una dirección, por ejemplo, feminista, libertario, luego resulta que en la práctica esas personas han demostrado que por lo menos hay indicios serios de que hacían lo contrario. Y esto pues es como todo en la vida, ¿no? Decía un profesor mío hace muchos años, no hay mejor apostolado que el del ejemplo. Si tú haces lo que dices que quieres que hagan los demás, puede que te sigan. Si no, no les pidas eso. Pues muchas gracias, don Ramón. Fernando, que se tiene que ir ya también. Vamos a ir terminando ya. Muchísimas gracias a los dos, Fernando, don Ramón. Encantadísimo de haber estado con vosotros en el programa de hoy. Ha sido un lujazo, la verdad. Don Ramón, encantado. Muchas gracias y encantado también de estar con los dos, a los que ya, porque me parece que es la segunda vez, ¿no? Sí. Ya considero a uno amigo de toda la vida y a ti amigo reciente. Yo te agradezco, Rodrigo, que me hayas dado la oportunidad de estar con mi admirado magistrado maestro, Ramón Rodríguez de Arribas, al cual le debo mucho, y España le debe mucho como magistrado, tanto en el Supremo como en el Tribunal Constitucional, y también como padre de una asociación tan importante como es la Asociación Profesional de la Magistratura. Pues muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Hemos tenido un programa increíble con Fernando de Rosa y con don Ramón Rodríguez Arribas. Así que nada, hemos hablado de 3 temas muy importantes: el tema del caso Dina de Pablo Iglesias, el tema del toque de queda en Madrid con el estado de alarma, si es constitucional, si no es constitucional, si es legal o no. Hemos hablado también de los delitos de la familia Pujol. Se les va a imputar por diferentes delitos muy graves. Así que, bueno, si queréis ver todos estos contenidos, meteros en nuestro programa y lo veréis, siempre con nuestros invitados, con los mejores juristas de España. Así que nada, muchísimas gracias, un saludo y viva España. Viva. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.